Imagina que la lengua que hablas desaparece y tienes que aprender a hablar o utilizar otra lengua. La comunicación es fundamental en todas las sociedades. El ser humano es un humano sociable, es un ser sociable. Y la existencia de las lenguas indígenas también tiene una importancia muy grande en el papel de la defensa de derechos y de la paz. En esta ocasión quiero hablarles acerca de la importancia y la labor que realizamos para preservar la riqueza lingüística de México. Mi país se enorgullece de tener 364 variantes de las lenguas indígenas, esto nacionales, 68 lenguas prehispánicas, que son entre ellas el español como lengua no oficial, pero la más hablada, mazahua, el mixteco, el maya, el náhuatl, el zapoteco. Esto por nombrar algunas, y las más importantes en México. De las 11 familias y 11 familias lingüísticas. La Ley General de Derechos Lingüísticos La Ley General de Derechos Lingüísticos La Ley General de Derechos Lingüísticos y de los pueblos indígenas reconoce a lenguas indígenas como lenguas nacionales con la misma validez que el español, y están reconocidas como lenguas nacionales o lenguas madre por su origen histórico. Tienen la misma validez en todo el territorio, contexto y en todo entorno en el que se hablen, con base en el enfoque multilingüismo y el multiculturalismo como un punto de partida. Soy Edwin Barrueta y voy a presentar la riqueza lingüística en México. Para empezar, vamos a empezar con las familias lingüísticas de América. Según algunos lingüistas, las lenguas autóctonas de América se dividen en 3 grandes grupos: la familia amerindia, que incluye la enorme mayoría de las lenguas del continente; la familia Nadane, algunas lenguas del oeste de Canadá y de Estados Unidos; y la familia esquimo-aleutiana, lenguas de Alaska, del norte de Canadá y de Groenlandia. Todas las lenguas de América Latina y parte de Estados Unidos, excepto la navajo y la apache, que esas son lenguas Nadane, son pertenecientes a la familia amerindia, que esto más o menos son unos 18,000 millones de hablantes. Las principales lenguas de América son lenguas habladas por más de 400,000 personas. Algunas lenguas son habladas en otros países, pero estadísticamente hablando tenemos que la quechua, que es la más hablada, tiene 7 hablantes por cada millón de personas. De esto en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Brasil. Después de esa sigue la guaraní con 3 hablantes por cada millón, la aymara con 1.5 hablantes por cada millón, la náhuatl con 1 hablante por cada millón, la quiche y la quichiquel, que son las lenguas mayas. En este caso sería 1.3 por cada millón de hablantes. Por cada millón de personas hay 1.3 personas que hablan estas lenguas. Después de eso sigue la maya yucateco, la zapoteco y la huracano. La huracano siendo la menor con 0.4 hablantes, que esto solo es en Chile. El zapoteco y el huraco son 0.5 por cada millón. Estamos hablando que por cada 2 millones hay un hablante de esta lengua. Es un número prácticamente estrepitosamente. En el total, por hablante de todas estas lenguas, es un 18 hablantes por cada millón. Es el número que no hay una forma de cómo llamarlo más que terrible. La lengua en riesgo de extinción es un problema, claramente, ya que nos quedamos sin nuestra cultura, sin nuestro precursor, sin nuestras tradiciones, sin eso que nos hace lo que somos. Y esas tradiciones obviamente vienen con el dialecto, que es muy complejo, pero ¿por qué desaparecen las lenguas indígenas? A pesar de los casi 7,000 idiomas que existen, la mayoría de ellos son hablados por indígenas. Lo cierto es que están desapareciendo muy rápido.
Según las Naciones Unidas, más del 50% de la lengua del mundo se habría o se habrá extinguido en el 2100, y la mayor parte de esas lenguas pues obviamente son lenguas indígenas. Son cifras alarmantes, y la razón por las que desaparecen las lenguas indígenas pues serían la reubicación forzada, la discriminación, la migración por las zonas económicas, la presión social por hablar otras lenguas. En este caso, la reubicación forzada debido a los conflictos entre países de origen o de un desastre natural que los obliga a obviamente ir a un lugar más seguro, dejando atrás su tierra natal. La discriminación. Muchos indígenas sufren de discriminación, los adultos en este caso, y también los menores. Por eso los padres deciden educar a sus hijos o hijas con otro idioma, en este caso el español. De esa manera, para que ellos no sufran y tengan una mayor oportunidad en el futuro. Esto se ha superado tanto que los abuelos ya no pueden comunicarse con sus nietos debido a que no les entienden. La migración por razones económicas supone la desaparición de los modos de vida tradicionales de las lenguas y de diferentes partes para poder adaptarse a un lugar distinto, por presión social, por hablar una lengua dominante. En algunas ocasiones se entiende que es necesario hablar esa lengua dominante para estar en contacto con la sociedad y disfrutar del progreso de la economía. La falta de reconocimiento... ¡Stitch, cállate! La presión social por hablar de una lengua dominante. En algunas ocasiones se entiende que es necesario hablar la lengua dominante de ese lugar para disfrutar el progreso de la economía. La falta de reconocimiento legal es otro problema. A pesar de que el reconocimiento de los pueblos indígenas se regula, esto a nivel internacional, todavía muchos países pues no han impulsado una legislación para esto. Esto provoca que desaparezcan lenguas indígenas. Pero para saber o para tener en mente los problemas, también tenemos de tener en mente qué estamos haciendo para preservar la riqueza de México. Existen numerosos ejemplos de pueblos indígenas que han logrado revitalizar una lengua, como por ejemplo los hawaianos. Por ejemplo, los hawaianos han logrado que en los colegios públicos enseñen algunas asignaturas pues en este idioma. Sin embargo, es necesaria una labor un poco más intensa para lograr la riqueza que aportan las lenguas y que las lenguas sobrevivan. Algunas acciones que pueden realizar o que podemos realizar serían la introducción del uso de la lengua indígena en la administración, esto pública y privada, difusión de la actividad de territorios indígenas o donde se hayan desplazado, creación de centros de estudio de lenguas indígenas, esto en universidades, educación pública en la lengua indígena y enseñar la lengua indígena en escuelas. Claro, no en todas, sino simplemente en las que tengan interés por lograr el objetivo de preservar la riqueza de México. En especial debemos preguntar o analizar qué hacemos para identificar una lengua en riesgo alto de extinción. Esto prácticamente a nivel global. Y la manera de saberlo es si se transmite de generación en generación, por el número de personas que se habla, el porcentaje de personas que habla frente a la población total, la existencia de material, esto para la enseñanza de la lengua, simplemente libros, diccionarios. En este caso también se pueden ocupar documentos oficiales. Y el reconocimiento por parte de la autoridad de la lengua como una lengua oficial o una lengua partidaria o aparte. Y esto pues serían el reconocimiento por parte de las autoridades de que esa lengua sea una lengua oficial y los documentos que existan de esa lengua. De acuerdo con el INEGI, en 200 años prácticamente, es decir, desde 1800 a la fecha, la población hablante indígena se ha reducido un 65%. Y es
Y de esta misma situación, el INALI ha señalado que hoy en día todas las lenguas indígenas, en México obviamente, están amenazadas, están en riesgo de desaparición. Un poco más de la mitad se encuentra en un riesgo alto y un 25% se encuentra en muy alto riesgo. Mencionaremos que en México, al igual que en muchas regiones del mundo, este proceso de partida se ha visto de manera mucho más acelerada en los últimos 20 años, es decir, en lo que va del siglo presente. Esta pérdida se atribuye a que las lenguas... Esto se atribuye la pérdida de las lenguas a la acción de discriminación política, de exclusión hacia los pueblos indígenas, a sus lenguas y su cultura, de subordinación de la lengua y de las culturas originarias bajo el poder y prestigio de la lengua castellana, a la cultura del occidente también, porque el español hace el papel de lengua oficial, o bueno, eso es lo que se cree. Se convierte en la lengua de administración, comercialización, impartición y procuraduría jurídica. Del mismo modo, a las políticas educativas y lingüísticas culturales de asimilación, integración y homogenización, estas son impuestas por el Estado de México sobre los pueblos indígenas. Esto después del periodo de la posrevolución, el posrevolucionario. El Plan Nacional de Castellanización y prohibición de las lenguas indígenas en aulas escolares. Estos son otros factores que impiden que pueda darse la lengua. Y que el español sea considerado la lengua nacional se impone como la única educación entre los factores anteriormente mencionados. Antes de terminar, quisiera compartirles el sentimiento de aprender o escuchar a hablar una lengua en peligro de extinción. Mi padrino de bautizo es el jefe supremo Mazahua, y escucharlo cómo se comunica con su comunidad, estar en contacto con esa parte de México más antigua y profunda, es prácticamente mágico. Estar bajo el sol mientras se escucha la ceremonia de purificación, no hay comparación con ello, y por ello debemos preservar la riqueza de México, para que más personas puedan sentir lo mismo que yo. Cuidar y aprender la lengua madre o lenguas nativas. México se ha puesto en marcha, sobre todo en el ámbito de las tecnologías, de información y comunicación, ya que se han estandarizado 8 idiomas y 57 variedades. México también se puso en marcha, sobre todo en el ámbito de las tecnologías de información y comunicación, ya que se han estandarizado 8 idiomas con 57 variables, comparadas y complementadas a 25 bibliotecas, diccionarios gramaticales, libros de texto. Además, han capacitado a más de 400 intérpretes legales y traductores